Señor. Te amamos, Señor Jesucristo. Gracias por tu gracia. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, esta noche te estamos entregando en tus manos, Señor, nuestras vidas, nuestros trabajos, todo lo que hacemos, Señor, hoy lo presentamos delante de ti. Te pedimos que tu palabra hoy, Señor, nos llene, nos nutra, nos haga pensar diferente, Señor, porque eso es lo que necesitamos todos nosotros, cambiar nuestra manera de pensar y de creer en ti, Señor. Gracias, Jesucristo, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo hermoso que tú nos das. Entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a comenzar nuestro servicio y el tema de hoy se llama los 3 pasos del creyente. Hace muchos años, y vaya que ahora sí les tengo que decir que fueron muchos años, yo estaba en secundaria. Sí había secundarias cuando yo era pequeño, sí había. Y pues yo creo que tendría unos 12, 13 años. Y algo sucedió, no recuerdo exactamente qué, que desde aquella fecha en mi mente se quedó una frase. Y esa frase simplemente dice el tercer paso. Yo nunca supe de qué se trataba. Siempre, durante toda mi vida, yo traté de encontrarle alguna relación a esto y no la encontraba. Pero hace un par de días el Señor me reveló o me hizo entender y me dijo: ya deja de estar pensando en esa frase y te voy a explicar de qué se trata. Obviamente en aquel tiempo yo no conocía del Señor, yo no sabía. Ni siquiera tenía idea de que algún día le iba a conocer. Y el Señor me llevó a precisamente enfocar esos 3 pasos. Los vamos a describir ahorita, los vamos a ir viendo. Pero el primer paso simplemente está relacionado con la palabra oír. Y tú dirás, bueno, ¿qué oír qué, verdad? ¿A qué se refiere esto? Y vamos a ir a la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos del 14 al 10. Romanos 10, del 14 al 20, perdón. Dije del 14 al 10, ¿verdad? No hacia atrás, no hacia adelante. Romanos 10, 14. Y fíjense bien que muchas veces, esto lo trajo el Señor a mi mente, nosotros queremos que la gente conozca del Señor, pero se nos olvida muchas veces cómo nosotros le conocimos. Porque a veces pensamos, la gente debería acercarse a buscar a Dios con fe. Y yo recuerdo que cuando yo conocí del Señor, la verdad, yo no tenía fe. Yo estuve en una situación extrema donde esa misma situación me llevó a intentar, casi así como desesperado, pues es mi última tabla de salvación, veo a ver de qué se trata. ¿Sí? Y así llegamos muchos de nosotros a Jesucristo. Sería, digamos, mentir decir que todos llegamos con fe a buscarlo, porque no es cierto, no es cierto. Muchas veces llegamos en situaciones muy desesperadas, muchas veces llegamos porque ya no hay más a dónde ir. O porque alguien nos dijo, así como yo a veces le digo a las personas,
sobre todo cuando están con problemas de enfermedad. Por cierto, las personas que nos ven por internet, una disculpa, bienvenidos. Y cuando nosotros tenemos ese tipo de problemas, y seguramente tú que nos estás viendo por internet, conoces a alguien o tienes un familiar que está enfermo, que has intentado todo, que lo han visto todos los médicos y no sana. No puede sanar. Y yo les digo a veces, ¿por qué no vienes a la iglesia? Y la gente inmediatamente se pone así. Tú lo que quieres es que me cambie de religión. Es lo primero que piensa la gente. Así lo pensé yo también. No, lo que quieren es que cambie de religión. Pero cuando me dicen eso, yo simplemente les digo, mira, cuando a ti te hablan de un médico muy bueno, tú vas a donde sea que te dicen que esté ese médico. Y no te importa si hay que madrugar a las 6 de la mañana para que te atiendan a las 6 de la tarde. No te importa qué tan lejos esté. No te importa lo que cueste. Tú vas. ¿Verdad? Yo te estoy diciendo que tenemos al médico de médicos, al que puede hacer cualquier cosa. ¿Qué te cuesta intentarlo? No te va a costar ni un peso, porque no cuesta dinero. Lo único que tienes que hacer es venir a buscarlo. Es lo único. Y les digo también, ponte a pensar qué es lo peor que puede pasar si lo intentas. Y me dicen, no, pues nada. Pues sí, exactamente. Lo peor que puede pasar es que salgas igual que como entraste. Pero no vas a salir peor, eso sí te lo garantizo. Eso es lo que tú puedes esperar. Lo peor que puede pasar es que yo salga igual como entré y no suceda nada. Pero ¿qué crees? Tenemos un Dios que hace que las cosas sucedan. Entonces yo te invito porque yo estoy seguro de que el Señor algo va a hacer contigo, con tu vida. Y entonces muchas veces la gente no viene, porque esa es la verdad. Muchas veces no vienen. Así como quizás tú y yo muchas veces nos invitaron y no fuimos. Entonces, pensar que la gente se va a acercar con una fe grande es utópico, porque normalmente la gente viene a buscar de Dios porque ya es su última alternativa. Cuando nosotros sabemos que debería ser la primera, pero desgraciadamente así es. La gente ya cuando no hay más, ya cuando lo intentó todo, dicen, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Deja pruebo. Y luego por ahí hay un dicho que dice, el perdido a todas va. Entonces, pues vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Y en Romanos 10, versículos del 14 al 20, nos habla bueno, vamos a leerlo, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y si nos vamos al versículo 16, dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fíjense bien, nosotros queremos que la gente conozca de Jesús, pero ¿cómo van a conocer si nosotros nunca les hemos hablado? Si nos hemos escondido muchas veces de que ni siquiera sepan que somos cristianos.
Y esto no es algo extraño porque, les repito, yo la primera vez que acudí a un servicio, me preguntaron a dónde había ido y tuve miedo de decir a dónde había ido, porque dije, me van a criticar y me van a decir un montón de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente eso sucede con todos nosotros. Entonces dice, ¿cómo van a invocar a aquel en el que no han creído? ¿Cómo voy yo a presentar a alguien en quien no he creído plenamente? ¿Cómo voy yo a hablar de Jesucristo si no estoy convencido de quién es Jesucristo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Para esto necesitan escuchar, pero para que escuchen es necesario que alguien te predique. ¿Y sabes qué? En mi caso lo hubo. Yo sé que en tu caso también, porque no llegamos aquí por casualidad, ni llegamos porque simplemente dijimos, vamos a ir a la iglesia a ver qué nos encontramos. Alguien nos tuvo que haber hablado del Señor. Y ese alguien, ¿cómo nos hubiera hablado si no hubiese sido enviado? ¿Enviado por quién? Enviado por Dios. Porque la persona que me habló a mí era una persona que había sido mi colaborador en una empresa, yo había sido su jefe y tenía como 95, como 10, 12 años sin verlo. No sabía yo de él. Y me lo encontré en la calle y me empezó a hablar acerca de Jesús. Y me invitó. Pero yo, como la mayoría de todos, me negué a ir. Pero el Señor lo había enviado a esa persona a hablarme de Él. Porque después de esa vez que nos encontramos en la calle, lo encontré otras 3 veces más. De esas que tú dices, bueno, pues tengo 12 años sin verlo y en una semana ya me lo encontré 3 veces. ¿Cómo te encuentras en una ciudad como Guadalajara a alguien 3 días de una semana en diferentes lugares? Antes no lo entendía, hoy sé que es porque el Señor lo mandó a que me predicara a mí. Y entonces, cuando yo escuché, yo igual incrédulo, no quería, como decimos comúnmente, dar mi brazo a torcer. Y yo le dije, pues déjame pensarlo, ¿verdad? Pero ese déjame pensarlo, el Señor ya estaba trabajando en mí. Por eso dice la palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hoy puedo decirte que esa persona tiene unos pies hermosos, porque esos pies lo llevaron a donde el Señor lo puso para encontrarme a mí. Así como seguramente a ti también te encontró. Alguien te habló, alguien se acercó a ti, pero ¿sabes qué? Ahora tú eres el de los pies hermosos, o deberíamos ser los de los pies hermosos, los que anduviéramos predicando el Evangelio y hablándole a la gente de Jesucristo. Es cierto que le vamos a hablar a 1000 y quizás solo uno venga. Yo no sé a cuántas personas le hablaría este varón, pero a mí me habló y me estás viendo aquí. Entonces, ¿qué significa? Que la palabra se hizo obra en mi persona así como en la tuya. Y fíjense bien lo que dice aquí. Después dice, el Señor, Isaías dice, Señor, nadie ha creído en nuestro anuncio. ¿Quién ha creído? Hablo y hablo y hablo y nadie, mucha gente no cree. Pero dice entonces, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La gente dice muchas veces, la fe viene por el oír de la palabra. ¿Y sabes qué? Aquí no dice eso. Dice que la fe
viene por el oír. Pero el oír se activa con la palabra de Dios. Si tú no sueltas la palabra de Dios, los oídos sordos no se destapan. A veces aventamos bibliazos, aventamos condenas, les decimos, estás mal, tienes que entrar al camino del Señor. ¿Y sabes qué? Muchas veces eso, en vez de ayudar a la gente, le cierra más los oídos. Pero aquí está hablando del oír, que el oír se activa, el oír se abre por la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? La palabra del Evangelio. Porque el Evangelio son ¿qué? Buenas noticias. La gente no necesita que le digas que está condenada, porque ya lo saben, ya lo sabemos. ¿Cuántas veces nosotros no pensamos, y lo dijimos muchas veces, hoy entiendo que era una locura y que era una blasfemia lo que yo decía, pero cuántas veces decíamos, vamos a caber en el infierno, que no quepamos aquí, ¿verdad? Minimizando lo que es el fuego eterno. ¿Por qué? Porque no lo entendíamos. Pero cuando alguien llega y te habla de las buenas nuevas, que te habla de la gracia, que te habla de la salvación, que te habla de la oportunidad de cambiar tu vida mala por una vida nueva y buena, entonces las cosas cambian, porque el oído espiritual de cada uno de nosotros se abre, porque el espíritu que hay en nosotros toma vida y escucha la palabra de Dios. Y entonces mueve nuestro entendimiento y dice, abre tus oídos, escucha lo que te están diciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hablar? La palabra de Dios. Y entonces, si seguimos leyendo nosotros, dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esos que no le buscaban, esos que no preguntaban por él, tú y yo estábamos en ese grupo. Estábamos allí, ignorantes de la gracia del Señor. No queríamos saber nada, no queríamos escuchar nada, no preguntábamos por nada porque no queríamos meterlos en cuestiones religiosas, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Señor? Yo fui hallado por ellos, por todos aquellos que están en la calle como tú y yo estábamos y no preguntan por Dios, no quieren saber de Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando tú llevas la palabra de las buenas nuevas, Dios los encuentra. Ellos son hallados por Dios, porque es lo que Dios quiere, que la palabra suya sea escuchada por aquellos que no quieren saber nada de Él. Entonces, el primer paso del que te hablo es ese, oír. ¿Por qué? Porque una vez que oyes, la fe se activa. Y te voy a decir también, yo sé que a ti te pasó quizás igual. El primer servicio al que yo asistí, yo empecé a escuchar cosas, la palabra de Dios por supuesto, empecé a escuchar cosas que ya había oído antes, pero que nunca habían hecho un clic en mi alma y en mi mente. Pero cuando las escuché de otra manera, inmediatamente yo dije, ¿qué es esto? ¿Por qué nunca nadie me habló de esto? No es que nadie me haya hablado nunca, seguramente más de una persona lo había hecho antes, pero yo no había
abierto mis oídos no habían sido abiertos a la palabra de Dios. Pero cuando se abrieron, mi alma se gozó y dijo, esto es lo que yo necesito. Yo necesitaba resolver mi vida, sí, pero antes de resolver mi vida, yo necesitaba conocer a la persona que podía ayudarme a resolver mi vida, a Jesucristo, a la persona del Hijo, a la persona que podía llenarme de gracia, porque eso es lo que yo necesitaba. La gente no necesita ser condenada, la gente necesita gracia para ver que tiene la oportunidad de recibir aquello que necesita. Cuando tú recibes ese regalo, esa gracia, entonces te das cuenta que no estás perdido como tú creías que estabas perdido, ¿verdad? Y que si andabas perdido, fuiste encontrado. Ya no estás más perdido, ya no eres un paria. Ahora eres hijo de Dios. Porque ciertamente cuando empiezan a hablarte, te llevan a la confesión de fe, ¿verdad? Entonces tú recibes y aceptas a Jesucristo como tu Señor y la fe comienza a activarse. No es lógico ni es correcto decir que en ese momento que la gente recibe al Señor ya se llenó de fe. Eso no es correcto porque no sucede así. Tú y yo lo sabemos. Es un proceso que nos lleva poco a poco a ir adquiriendo más y más fe, a llenarnos de fe, a empezar a conocer a aquel en quien ahora necesito creer. Después de esto, ¿qué viene? Cuando la fe se activa, es porque he recibido el Espíritu Santo de Dios. En Juan 20:22, cuando Jesús se aparece o se hace presente para sus apóstoles, para los discípulos, Juan 20:22, me llama la atención que los ve y solamente una frase al principio. ¿Ya lo tienen? Juan 20:22. Jesús primero los saluda, les da la paz y luego les dijo, así como el Padre me envió, yo los envío. Y habiendo dicho esto, dice, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ellos, los discípulos, ya habían escuchado las buenas nuevas, ¿estás de acuerdo? Habían conocido a Jesús, habían andado con Jesús, Jesús haciendo milagros, Jesús haciendo sanidades, Jesús enseñando. Ellos ya conocían la palabra. Sus oídos espirituales estaban abiertos, ¿verdad? Pero ¿qué les faltaba? Recibir el Espíritu Santo. Entonces, el segundo paso es recibir. ¿Por qué? Porque cuando recibes al Espíritu Santo, recibes poder, recibes potestad, recibes consejo, recibes sabiduría, recibes poder que viene de lo alto. Eso es lo que pasa en ti cuando recibes el Espíritu Santo. Ya escuchaste, ya están abiertos tus oídos, pero el Espíritu Santo te dice, todo eso que estás escuchando es verdad. Y no solamente es verdad, todo eso que Jesús dijo que ibas a hacer, lo vas a hacer, lo puedes hacer. No por ti, sino por el poder que está siendo puesto sobre ti. Y el poder del Espíritu Santo obra maravillas. Obra maravillas. Y lo podemos ver si tú te vas al libro de los Hechos, al capítulo 2. En el capítulo 2 nos habla acerca de la venida del Espíritu Santo, del día de Pentecostés. ¿Estás de acuerdo? Fíjate bien,
Los discípulos ya habían recibido Espíritu Santo, porque lo leímos antes, ¿verdad? En el Evangelio de Juan. Pero esta escritura nos habla de que se reunieron en el día de Pentecostés y había más de 120 personas reunidas allí. Y entonces dice que en el 2.1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y qué pasó allí? Otros dijeron, estos tipos están locos, están ebrios. Y luego se sorprendieron, ¿por qué? Porque dice que había gente de muchas partes del mundo conocido en aquel tiempo. Y todo lo que hablaba Pedro, que ahora estaba lleno del Espíritu Santo, dicen que lo entendían. Y entonces dijeron ellos, pues ¿qué pasa? O sea, tú hablas inglés, tú francés, tú alemán, yo italiano, no hablo, pero... Y lo que estaba hablando el discípulo o los discípulos, todos lo entendían en su idioma. Eso obviamente les sorprendió, pero también dijeron, estos tipos están ebrios. Míralos cómo se comportan. Si tú vinieras los viernes a la reunión de oración, te darías cuenta de cómo el Espíritu Santo te lleva a otra, por decirlo así, a otra dimensión, a otras alturas. Y pierdes piso porque el Espíritu Santo te está llenando y te está llevando a donde muchas veces nosotros no podemos ir. Y entonces dice la palabra que Pedro empezó a hablar con denuedo. ¿Sí sabes qué es denuedo? ¿No? Con pasión, con empuje, con ímpetu. Es decir, salió como no sé, como quizás Daniel con los leones diciendo, échenme a los leones, ahorita me los amanso aquí, ¿verdad? Con mucho valor, con mucha pasión, así como tú y yo deberíamos salir a la calle, hablar con pasión. Porque ¿sabes qué? La pasión contagia, el denuedo contagia. ¿Recuerdas la escena de la mujer samaritana hablando con Jesús? La mujer samaritana estaba así como que incrédula y apática. Cuando Jesús le dijo, te voy a dar agua, el agua que yo te voy a dar, nunca más tendrás sed. ¿Cómo le vas a hacer, Señor, si ni cubeta traes? ¿Verdad? ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado así, incrédulos? ¿Cuántas veces? Quizás al principio también decíamos, tantas cosas que he vivido yo, no creo que mi vida pueda cambiar en un momento. Tantos médicos que he visto a las eminencias de cada especialidad y no han podido. No creo. Así estaba la mujer. Pero cuando Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios, sabrías quién te está diciendo, dame de beber. Y tú le pedirías a Él que te diera a ti. En ese momento se abrió también los oídos espirituales de esta mujer. ¿Y qué pasó? Salió a su pueblo a decirle a todo mundo que había encontrado al Mesías. Y dice entonces la palabra que todo el pueblo vino a ver a Jesús, a buscarlo. ¿Cómo habló esa mujer?
con denuedo, con pasión, porque el Espíritu Santo había movido su corazón y le había convencido de que había estado frente al Mesías. Así necesitamos tú y yo estar convencidos, pero sabemos también que esto es un proceso que no es de un día para otro. Pero si no damos el primer paso para que la gente oiga de la palabra, la gente no va a poder dar el segundo paso, que es recibir al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué sucede después de esto? Bueno, pues cuando tú recibes al Espíritu Santo, cuando tú ya diste ese segundo paso, cuando tú estás lleno y hablas con denuedo y estás convencido de lo que has conocido, el tercer paso es casi, por decirlo de alguna manera, automático. El tercer paso tiene que ver con testificar, dar testimonio. ¿Y qué es dar testimonio? Pues simplemente, yo me imagino que esta mujer les habló a la gente y al pueblo de lo que Jesús le había dicho y lo que había hecho con ella. ¿Y sabes qué, mi hermano? Cuando yo recuerdo esos tiempos donde yo me convertí, donde yo comencé, a mí esta persona me habló de su testimonio, me dijo lo que Jesús había hecho en su vida. Y al principio, te soy sincero, yo le dije, qué bueno, ¿verdad? Me da mucho gusto que estés bien. ¿Por qué? Porque quizás en ese momento yo estaba todavía incrédulo y lo que me platicaba parecía como de fantasía. Parecía un cuento, exactamente. Eso parecía. Ponte a pensar en lo que el Señor ha hecho en tu vida e imagínate platicándoselo a cualquier persona y esa persona va a pensar, este tipo está loco, no sé qué fumaría o qué tomaría. Está loco. Ay, sí, una camioneta desvielada va a caminar. Sí, ¿cómo no? ¿Verdad? Yo soy mecánico, ¿a mí qué me va a decir? Cuando tú escuchas ese tipo de testimonios y no conoces del Señor, te puede sonar a locura, ¿verdad? Pero los que conocemos al Señor, sabemos que al Señor, ¿qué se le puede dificultar hacer? Yo conozco testimonios donde ha inflado llantas con un agujero de este tamaño y la llanta se infla y la llanta circula y lleva el auto hasta donde tiene que llevarlo. Y llegando a la casa, en cuanto entran a la cochera, se desinfla. Y tú ves el tamaño del agujero y dices, es imposible que este neumático se hubiera inflado. Pues se infló. Es imposible que el tiempo se haya detenido. Pues se detuvo. Pero eso pasa para que nosotros podamos dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas y demos ese tercer paso. Y fíjense bien lo que dice la palabra respecto a eso. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio. ¿A quién le da testimonio? Primero a nuestro espíritu. Porque me tiene que convencer a mí de que yo soy hijo de Dios. Cuando yo ya me convencí de que soy hijo de Dios, entonces yo puedo caminar como hijo de Dios. Y puedo hablar como hijo de Dios. Y puedo decirle a la gente, yo soy hijo de Dios. Pero necesito estar convencido. Porque dice entonces la palabra que cuando recibirán el Espíritu Santo, dice, cuando haya venido sobre ustedes, van a recibir poder. Van a recibir ese poder que les va a permitir ser testigos, les dijo Jesús, testigos míos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Samaria
en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque así vamos moviéndonos nosotros. Los primeros a los que les testificamos es a nuestra familia. Por decir, a Jerusalén, en donde vivimos, en donde nos movemos. Pero poco a poco se va ampliando ese radio. Y tenemos que llegar ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra, dice la palabra. ¿Por qué? Porque entonces ya entendemos que el Espíritu que recibimos, como dice en la segunda carta de Timoteo 1, del versículo 7 al 8, dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense bien qué tremendo es esto, ¿eh? De poder. ¿De poder para qué? Para hablar con denuedo y para demostrar y mostrarle a la gente el poder de Dios. Y cómo Dios ha transformado a nuestras vidas y puede transformar las de ellos también. Dice de amor porque, ¿qué pasó? Primera de Timoteo, ¿ok? Sí. Ok, segunda de Timoteo 1, del 7 al 8. Dice que nos dio espíritu de amor también. Porque lo que dijimos en un principio, lo que necesitamos que la gente sepa es cuán amada y deseada y anhelada es por Dios. Porque tú y yo andábamos igual, sin esperanza, sin que nadie se fijara en nosotros. Pensábamos que no le importábamos a nadie. Pero cuando tú sabes que le importas al Rey del universo, al Creador del universo, la cosa cambia. Porque entonces dices tú, wow, Dios, el que creó todo, se fija en mí, le importo yo, que no sirvo para nada, que estoy perdido, que no encuentro el camino, yo le importo a Dios. Y después dice de dominio propio. Porque ese dominio propio es el que nos va a permitir a nosotros caminar de acuerdo a la palabra. No exaltarte, no ponerle de más, no adornarte, no buscar ser tú quien se vea, sino que sea conocido Jesucristo. Porque esa es la finalidad. Y entonces, cuando hacemos todo esto, lo que estamos haciendo únicamente es hablar acerca de lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. En el versículo 8 dice, en la segunda carta de Timoteo, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que soy preso suyo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ese espíritu que te fue dado es para que no sientas vergüenza nunca de hablar del Señor. Que nunca te sientas menos y nunca te sientas que no eres digno de hacerlo. No te avergüences, le dice, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. ¿Por qué dice ni de mí? Porque tú puedes, y lo sabes y lo conoces, tú tienes conocidos entre los congregantes o entre tus amigos o entre tus pastores que has conocido, y tú puedes decir, a fulano de tal le sucedió esto. Tú estás dando un testimonio de otra persona también. Para eso son los testimonios, para que la gente pueda creer y entonces diga, sí quiero saber, sí quiero ir, sí quiero conocer. Yo no sé si esa persona se va a quedar.
Yo no sé si esa persona va a continuar, pero yo tengo que hablarle para que ella conozca. En Lucas 19:40 el Señor les decía también a la gente, si estos no hablaran o si estos callaran, las piedras hablarían. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Dios no ha querido que las piedras hablen. Dios ha querido que tú y yo hablemos. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Pero nos está diciendo, si ustedes no hablan, voy a hacer que hablen las piedras. Y cuidado, mi hermano, porque si llega el momento en que Dios hace hablar a las piedras, significa que tú y yo no hemos hecho nada. Yo no quisiera oír hablar a las piedras, diciendo lo que a mí me corresponde decir, hablando lo que a mí me corresponde hablar, haciendo lo que a mí me corresponde hacer. Porque nosotros hemos sido alcanzados con un propósito que, bueno, lo podemos ver en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Hay un propósito en que hayamos sido salvos, hay un propósito en que hayamos sido llamados, hay un propósito en que hayamos sido alcanzados. Dios no hace nada al azar, Dios no hace las cosas nada más por ocurrencia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera carta de Pedro. ¿Ya lo tienes? Capítulo 2, versículo 9. Dice, bueno, vamos a leerlo completo. Dice, mas ustedes son linaje escogido. Es decir, no son cualquier persona. Dios escogió todo tu linaje, toda tu familia, todo tu entorno. Real sacerdocio. Es decir, somos sacerdotes también, somos una nación santa, dice también. Es decir, somos apartados por el Señor, pueblo adquirido por Dios, porque tú y yo hemos sido adquiridos, hemos sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio que se pagó por nosotros? La sangre de Jesucristo. Es la moneda de cambio que compró tu vida y mi vida. Pero hay un propósito. Dice, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el tercer paso que nos lleva a testificar es donde se cumple el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque no hemos sido salvos nada más para ser salvos tú y yo. Incluso dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y lo hemos visto cumplido esa promesa, ¿verdad? La hemos visto cumplida. Quizás más pronto o más tarde, pero hemos visto que esa promesa se cumple. El sábado estaba platicando con una amiga de hace muchos años y que ella, cuando murió su esposo nunca quiso ir a la iglesia. Y cuando murió su esposo, ella se sintió mal y le reclamó al Señor. Le dijo, Señor, tú dejaste que se fuera y Él nunca te aceptó. Y tu palabra dice que si yo creo en ti, yo y mi casa seremos salvos. Pero faltó mi esposo. Y después de un tiempo se enteró que en un viaje, su esposo, una persona que no era de la familia, una persona totalmente ajena a su familia, lo llevó a los pies de Cristo, a que se reconciliara con Dios. Entonces, dice ella, me platicaba, que cuando ella supo esto, se acordó de lo que le había reclamado a Dios. Y dijo, perdón, Señor, porque hoy puedo ver que tu palabra se cumple, aunque yo no lo vea.
Hoy puedo saber que tú eres un Dios fiel y que ciertamente lo que tú prometiste, que toda mi familia sería salva, se cumplió, aunque yo no me diera cuenta y yo no supiera que había sucedido. Porque así es, mi hermano. Dice entonces que nosotros tenemos que cumplir ese propósito anunciando las virtudes de ¿quién? ¿Las mías? ¿Las de mi pastor? No, ¿verdad? Las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas donde estábamos a su luz admirable, a la luz de Jesucristo, a la luz del Salvador. Y a veces pensamos que somos tan mundanos o que estamos tan ocupados o que nos cuesta tanto trabajo y no tenemos tiempo de hacer las cosas, que ese propósito quizás no es para nosotros. Pero en el libro de los Hechos también hay un capítulo, el capítulo 9, donde habla acerca de la conversión de Pablo. Hechos 9. Versículos 15 y 16. 9, 15 y 16. Hechos 9, versículos 15 y 16. Y aquí nos habla cómo el Señor llamó a Pablo. No fue de una manera suave. Yo sé que a muchos de nosotros no nos llamó de una manera muy suave, que digamos. Pero yo pienso que no fue porque Él no quisiera o no pudiera hacerlo, sino porque nosotros fuimos tan testarudos que necesitábamos caer y tocar fondo para poder voltear a ver hacia el Señor. Porque antes estábamos metidos en la soberbia, resolviendo nuestras vidas a nuestra manera y perdidos totalmente. Y tuvo que ser así porque era la única manera en que tú y yo íbamos a voltear hacia arriba. Porque dicen que cuando tocas fondo es bueno porque ya no puedes ir más abajo, ya estás hasta abajo. Lo único que puedes hacer es voltear hacia arriba. Y eso es lo que hicimos. Y con Pablo, con Saulo, el Señor lo tuvo literalmente que tumbar de su caballo y cegarlo para llevarlo a donde lo quería llevar. Pero este versículo me encanta, porque dice entonces en el versículo 15, dice, el Señor le dijo, ve. Está hablándole a Ananías. Dice, porque instrumento escogido me es este. Es decir, tú ve y hazlo porque yo ya escogí a Saulo, a Pablo. Tú ve y hazlo porque yo ya escogí a esta persona. Ve y háblale. Ve y haz lo que te estoy diciendo. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo creo que tú y yo no somos la excepción porque no lo podemos ser. Cuando el Señor mandó a esa persona a hablarnos, no le dio otra opción más que ve y háblale. Ve y llévalo. ¿Por qué? Porque instrumento escogido me es. El Señor nos escogió a ti y a mí. ¿Para qué? Para llevar su palabra, dice aquí en el caso de Pablo, a los gentiles y a los reyes y a los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y ¿sabes qué, mi hermano? A veces la gente se equivoca cuando piensa que ser cristiano es vivir sobre una alfombra de rosas.
y que todo te va a salir bien y que no vas a tener problemas ya. Pero el Señor lo dice: yo les voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Porque cuando tú crees en el Señor y lo predicas, comienzas a padecer. Comienza a haber disensiones, enemistades, tu familia se voltea, tu familia ya no te habla, todo el mundo se te empieza a cerrar y pareciera que todo se pone en contra tuya. Pero es necesario que padezcamos por su nombre, porque en su nombre nosotros vamos a encontrar siempre la salida a todas esas situaciones. En esas situaciones vamos a poder ver el poder de Dios en nuestras vidas. En esas situaciones vamos a poder darnos cuenta que Jesucristo está con nosotros en todo momento. Yo se los decía hace unos días, cuando Daniel fue echado al foso de los leones, ¿dónde estaba Dios? Con él. Dentro del foso de los leones, ahí estaba Dios con él. Y así ha estado contigo y conmigo en todo momento y en toda situación adversa, a un lado, cuidándonos y guardándonos. Porque seguramente tú y yo hemos pasado por situaciones que quizás nos hubieran costado la vida. Pero el Señor nos ha guardado de ello. ¿Por qué? Porque Él nos ha escogido como instrumento suyo para llevar su nombre y su palabra. Entonces, mi hermano, estos son los 3 pasos que el Señor me mostró que tenía que hacértelos ver. Oír, recibir y testificar. No sé en qué paso estés tú, no sé en qué situación te encuentres tú, pero si ya has oído y has recibido, te toca testificar. Y si ya has testificado, entonces tienes que hacer que esas personas continúen escuchando para que puedan dar ellos también esos pasos. Y al rato, verlos predicando también. Verlos predicando, porque de verdad, cuando tú ves a alguien que tú conociste o que tú llevaste a los pies de Cristo y que esa persona crece en el Señor y que lo encuentras ya después predicando o sirviendo, dices tú: ¡wow! Valió la pena, porque eso es algo que a nosotros nos mantiene aquí en este lugar. El saber y estar seguros de que mucha gente no quiere saber de Dios, pero si entre toda esta multitud uno solo se decide a seguir a Cristo, nosotros hemos cumplido con nuestro propósito en Dios. Amén. Entonces, mi hermano, yo te voy a invitar a que el día de hoy medites y te des cuenta dónde estás parado. Y si estás atorado en el primer paso o en el segundo, deja que el Espíritu Santo mueva tus pies, tu boca y tu voluntad para que empieces a caminar y a testificar acerca de aquel que te sacó de las tinieblas y te llevó a su luz admirable. Amén y amén. Vamos a terminar el servicio cantando como siempre una